El cazador nocturno. Soy periodista de investigación. Este relato es un intento desesperado por desentrañar los horrores que he vivido y quizás, en el proceso, advertir a otros sobre los peligros que acechan en lugares aparentemente pacíficos y solitarios. El bosque de Blackwood, situado al norte del estado, siempre había sido un lugar de misterio y leyendas locales, pero nada podía prepararme para lo que descubrí allí. Esta es la historia de cómo me convertí en la única superviviente de una serie de desapariciones inexplicables, todas vinculadas a una figura conocida solo como el cazador nocturno. Todo comenzó con un encargo rutinario. Mi editor me pidió que investigara las misteriosas desapariciones que habían ocurrido en el bosque de Blackwood. Los rumores hablaban de un hombre solitario que vivía en una cabaña oculta en lo profundo del bosque, alguien que se decía cazaba más que animales. La policía local no había encontrado ninguna evidencia concreta, pero las historias persistían. Armada con mi grabadora, cámara y una mochila llena de provisiones, me dirigí a Blackwood con la esperanza de arrojar algo de luz sobre el asunto. Al llegar al pequeño pueblo cercano al bosque, la atmósfera se sentía pesada y cargada de tensión. Los lugareños evitaban hablar de las desapariciones y cuando lo hacían, sus ojos reflejaban miedo. El primer día en Blackwood, decidí explorar el bosque acompañada de un mapa antiguo que había conseguido en la biblioteca local. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, pero a medida que me adentraba más, una sensación de inquietud empezó a invadirme. El denso follaje bloqueaba gran parte de la luz solar, creando sombras que parecían moverse con vida propia. En mi tercer día de exploración, encontré una señal de advertencia: propiedad privada. Prohibido el paso. La madera estaba desgastada y cubierta de musgo, como si llevara allí décadas. Decidí ignorarla y continuar, convencida de que debía estar cerca de descubrir algo importante. Esa noche acampé en una pequeña clara, lejos del camino principal. Mientras preparaba mi cena, sentí que alguien me observaba. Los sonidos del bosque se volvieron más intensos y, de repente, escuché un crujido detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi nada. Traté de convencerme de que era solo un animal, pero no pude deshacerme de la sensación de que no estaba sola. A medianoche, los ruidos se hicieron más evidentes, ramas rompiéndose, pasos lentos y deliberados. El pánico se apoderó de mí, pero me obligué a mantener la calma. Cerré los ojos y recé para que fuera mi imaginación. A la mañana siguiente, continué mi camino. Después de horas de caminata, me encontré con una cabaña vieja y deteriorada. La estructura parecía abandonada, pero algo en su apariencia me dijo que no estaba vacía. Decidí acercarme con cautela. La puerta estaba entreabierta y al empujarla, un hedor nauseabundo me golpeó. Dentro, la cabaña estaba llena de trastos viejos, restos de animales y, lo más inquietante, una colección de recortes de periódicos sobre las desapariciones en el bosque. Mi corazón latía con fuerza cuando vi una pared cubierta de fotografías de excursionistas y campistas, algunas de las cuales estaban tachadas con una cruz roja. Fue entonces cuando lo vi: un rincón de la cabaña tenía una trampilla en el suelo. La curiosidad me llevó a abrirla, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Bajé, cada paso resonando en el silencio. Al llegar al fondo, me encontré en una especie de bodega. Había objetos personales esparcidos por todas partes: mochilas, ropa, zapatos y, lo peor de todo, huesos humanos. El pánico me hizo retroceder, pero antes de que pudiera salir de la bodega, la trampilla se cerró de golpe. Una voz grave y amenazante resonó desde arriba. No deberías haber venido aquí. El cazador nocturno, una figura alta y robusta, descendió lentamente por la escalera. En sus manos llevaba un cuchillo grande y afilado. La luz de la linterna reflejaba su mirada fría y calculadora. Sabía que no tenía escapatoria. ¿Por qué haces esto?, grité, tratando de ganar tiempo mientras buscaba una manera de defenderme. La casa es mi vida. Y tú, querida, has invadido mi territorio. El cazador nocturno se abalanzó sobre mí, pero logré esquivarlo y correr hacia la escalera. Subí los peldaños tan rápido como pude,
sintiendo su aliento en mi cuello. Llegué a la trampilla y la empujé con todas mis fuerzas, logrando abrirla y salir. Cerré la trampilla detrás de mí y corrí hacia el bosque sin mirar atrás. El miedo me dio fuerzas. Corrí y corrí, sin detenerme, hasta que mis piernas no pudieron más. Me escondí detrás de un árbol, tratando de controlar mi respiración. Podía escuchar sus pasos acercándose, pero no se detuvieron. Pasaron de largo, y supe que había tenido suerte esta vez. Encontré el camino de vuelta al pueblo al amanecer. Estaba exhausta, herida y en estado de shock, pero había sobrevivido. Fui directamente a la comisaría de policía y conté todo lo que había visto. Los oficiales parecían escépticos, pero al ver mi estado, decidieron investigar. Esa misma tarde, una unidad de policía se dirigió al bosque. Encontraron la cabaña y la bodega tal como la había descrito, pero el cazador nocturno había desaparecido, llevándose consigo cualquier evidencia directa de sus crímenes. Los objetos personales de las víctimas, sin embargo, fueron suficientes para abrir una investigación a gran escala. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y temor. Aunque el cazador nocturno no había sido capturado, las autoridades estaban en alerta máxima. El caso se convirtió en una noticia nacional, y mi artículo sobre la experiencia se publicó en varios periódicos importantes. Pero el verdadero terror comenzó semanas después. Empecé a recibir cartas sin remitente, con recortes de periódico y fotografías de mí misma tomadas desde la distancia. El cazador nocturno seguía libre y había puesto su mirada en mí. Decidí que la única manera de terminar con esto era enfrentarlo una vez más. Con la ayuda de la policía, elaboramos un plan para atraerlo a una trampa. Volví a Blackwood, esta vez acompañada de un equipo de agentes encubiertos. Me adentré en el bosque, fingiendo estar sola y desprotegida. Caminé hasta la cabaña, sabiendo que él me seguiría. Los oficiales estaban escondidos en los alrededores, listos para intervenir. No pasó mucho tiempo antes de que el cazador nocturno apareciera. Sus ojos brillaban con la misma frialdad que recordaba. Sin previo aviso, se lanzó hacia mí con el cuchillo en mano, pero esta vez estaba preparada. Luchamos ferozmente y aunque recibí varios cortes, logré resistir hasta que los agentes intervinieron. El cazador nocturno fue arrestado y llevado bajo custodia. La cabaña fue destruida y el área maldita fue finalmente clausurada. Los familiares de las víctimas pudieron obtener algo de consuelo sabiendo que el monstruo que les había arrebatado a sus seres queridos ya no estaba libre. Ahora, meses después, sigo lidiando con las cicatrices físicas y emocionales de mi encuentro con el cazador nocturno. Aunque ha sido condenado a cadena perpetua, su sombra sigue acechando mis pesadillas. Este relato es mi manera de exorcizar los demonios que me persiguen y de advertir a otros sobre los horrores que pueden esconderse en los lugares más inesperados. Blackwood ha vuelto a ser un bosque tranquilo, pero para mí siempre será el lugar donde enfrenté el terror más puro y sobreviví para contarlo. Mi esperanza es que mi historia sirva como un recordatorio de que el mal puede acechar en cualquier rincón y que debemos estar siempre vigilantes y preparados para enfrentarlo. Y así, cada vez que cierro los ojos y revivo esos momentos de pánico, me recuerdo a mí misma que, aunque el terror haya dejado su marca, también me hizo más fuerte. Porque al final, sobrevivir es la mayor victoria que uno puede lograr frente al horror más profundo. El fotógrafo. Me llamo Daniel Harper y soy periodista independiente. Mi especialidad es sacar a la luz las historias más oscuras y perturbadoras, aquellas que otros periodistas prefieren evitar. Nunca he conocido el miedo de la misma manera que la mayoría de las personas. La adrenalina de descubrir la verdad me ha llevado a enfrentarme a traficantes de drogas, criminales y toda clase de individuos sin escrúpulos. Sin embargo, la historia que estoy a punto de relatar es, con diferencia, la más terrorífica de todas. Todo comenzó cuando escuché rumores sobre un mercado negro de fotografías. No se trataba de simples fotos robadas o comprometedoras, sino de algo mucho más siniestro.
Estas imágenes capturaban el momento exacto de la muerte de personas, modelos principalmente, que habían sido asesinadas de maneras horribles. Al principio, pensé que eran solo rumores, una leyenda urbana creada para asustar a la gente. Pero cuanto más investigaba, más claro se volvía que había algo de verdad detrás de estas historias. Decidí seguir la pista de una modelo desaparecida recientemente, Clara Jenkins. Había sido vista por última vez en una sesión fotográfica con un hombre conocido solo como el artista. Nadie parecía saber mucho sobre él, excepto que sus fotos eran únicas y extrañamente cautivadoras. Clara no había sido vista desde entonces y sus amigos estaban desesperados por encontrarla. Comencé mi investigación hablando con algunos amigos y conocidos de Clara. Todos describían a el artista como una figura enigmática y reservada. Decidí buscar en los foros de internet y en la web oscura, esperando encontrar algún rastro de sus actividades. No pasó mucho tiempo antes de que me topase con una conversación en un foro oculto donde se mencionaban sus trabajos. Las descripciones eran espeluznantes, pero lo más perturbador era que algunas personas hablaban de sus fotografías como si fueran auténticas obras de arte, ignorando por completo la gravedad de los crímenes. Tras semanas de búsqueda, finalmente encontré a alguien que afirmaba haber trabajado con el artista. Era una exmodelo llamada Sophie. La convencí para que hablara conmigo en un café discreto de la ciudad. Sophie estaba visiblemente nerviosa, mirando a su alrededor constantemente como si temiera ser observada. ¿Cómo era trabajar con él?, le pregunté, tratando de mantener mi tono calmado. Al principio, todo parecía normal, respondió Sophie, con la voz temblorosa. Era muy profesional, pero siempre había algo inquietante en su forma de mirar. Como si estuviera viendo más allá de la superficie, buscando algo en el interior de sus modelos. Sophie me contó que después de su sesión de fotos, había sentido que alguien la seguía durante días. Aunque no podía probarlo, estaba segura de que era el artista. Cuando le pregunté por qué no había denunciado esto a la policía, Sophie simplemente sacudió la cabeza y dijo que nadie le habría creído. Decidí infiltrarme en el mercado negro de fotografías, donde se vendían las macabras obras del artista. Después de mucha búsqueda y varios contactos, finalmente obtuve una invitación para una subasta secreta. El lugar estaba escondido en un antiguo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La atmósfera era pesada y opresiva, con un silencio inquietante que solo se rompía por los murmullos de los asistentes. La subasta comenzó y se presentaron varias fotografías, cada una más perturbadora que la anterior. Finalmente, apareció una foto que me congeló la sangre. Era Clara Jenkins, su rostro mostrando una mezcla de terror y resignación en el momento exacto de su muerte. La imagen era desgarradora y hermosa a la vez, capturando la esencia de su última emoción. Sentí una mezcla de ira y repulsión. ¿Cómo podía alguien encontrar placer en estas imágenes? Decidí que debía encontrar a el artista y exponer sus crímenes al mundo. Siguiendo las pistas que había recopilado, llegué a un viejo estudio fotográfico en un barrio deteriorado de la ciudad. La puerta estaba cerrada, pero conseguí forzar la cerradura y entré. El interior estaba lleno de cámaras y equipo fotográfico de alta calidad. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de modelos, todas ellas con expresiones que iban desde la angustia hasta el terror absoluto. En el centro del estudio vi a un hombre trabajando en una nueva obra. Reconocí su rostro por las descripciones que había recibido. Era el artista. Sentí una ola de adrenalina mientras me acercaba sigilosamente a él. De repente, el suelo crujió bajo mis pies y él se giró. Sus ojos oscuros me miraron fijamente, llenos de una calma inquietante. «Sabía que vendrías», dijo con una voz suave pero firme. «Todos vienen eventualmente, atraídos por la belleza del dolor». Sin perder un segundo, saqué mi cámara y comencé a tomar fotos de su estudio, queriendo capturar todas las pruebas posibles. El artista no se inmutó. En cambio, me miró con una sonrisa perturbadora. «¿Crees que puedes detenerme?», preguntó, acercándose lentamente. «Eres solo una pieza más en mi colección». Sentí el peligro inminente y retrocedí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla,
el artista me atacó. Luchamos y aunque logré defenderme, él era sorprendentemente fuerte. Finalmente, logré golpearlo en la cabeza con una de sus propias cámaras, dejándolo inconsciente. Corrí hacia mi coche y llamé a la policía, informándoles de todo lo que había encontrado. Cuando llegaron, el artista había desaparecido, pero las pruebas en su estudio eran suficientes para iniciar una búsqueda masiva. La noticia del artista y su estudio macabro se difundió rápidamente. La policía lanzó una búsqueda a nivel nacional, pero parecía que él siempre estaba un paso por delante. La investigación reveló que había estado operando durante años, cambiando de ubicación y utilizando diferentes alias para evitar ser capturado. Decidí seguir investigando por mi cuenta, decidido a encontrarlo y asegurarse de que pagara por sus crímenes. Utilicé todos los recursos a mi disposición, incluyendo contactos en el bajo mundo y expertos en criminología. Poco a poco, fui acercándome a su paradero, rastreando cada uno de sus movimientos. Finalmente, descubrí que se estaba escondiendo en una remota cabaña en las montañas. Informé a la policía y me uní a ellos en la operación para capturarlo. La cabaña estaba rodeada de bosque y era un lugar perfecto para alguien que quería desaparecer del mundo. Cuando llegamos a la cabaña, la tensión era palpable. Nos movimos con cautela, rodeando el lugar para asegurarnos de que no tuviera escapatoria. La puerta principal estaba entreabierta y la luz de una vela parpadeaba en el interior. Con armas desenfundadas, la policía entró y yo lo seguí de cerca, documentando cada momento. Dentro de la cabaña, encontramos más pruebas de sus crímenes, fotografías, diarios y herramientas quirúrgicas. El artista estaba sentado en una silla, su rostro sereno a pesar de la situación. No opuso resistencia cuando lo arrestaron, como si hubiera estado esperando este momento. La belleza está en el ojo del espectador, dijo mientras lo llevaban esposado. ¿Qué ves tú? La casa del fotógrafo macabro se convirtió en una historia de renombre y mi investigación fue ampliamente reconocida. Sin embargo, la experiencia me dejó cicatrices profundas. A veces, en mis sueños, veo los rostros de las víctimas congelados en el momento de su muerte y me pregunto si alguna vez podré olvidar lo que vi. El artista fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su cabaña fue quemada hasta los cimientos y las pruebas de sus crímenes fueron archivadas en los registros policiales. Sin embargo, la memoria de sus horribles actos perdura, un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el alma humana. Aunque logré exponer a el artista, no puedo evitar sentir que la verdadera victoria fue para él. Al final, su obsesión por capturar la belleza en el horror lo convirtió en una leyenda, y sus macabras obras de arte continúan perturbando y fascinando a aquellos que se atreven a mirar. El médico demente. Me llamo Ama Taylor y soy periodista de investigación en el periódico local de nuestra pequeña ciudad. A veces, los trabajos más pequeños esconden las historias más oscuras y horribles. Hace un par de años, me encargaron investigar una serie de desapariciones inquietantes que se habían producido en las afueras de la ciudad. Lo que descubrí cambió mi vida para siempre. La historia comienza con el Dr. Richard Hallstrom, un talentoso cirujano con una vida aparentemente perfecta. Tenía una esposa maravillosa, Clara, y dos hijos adorables, Sophie y Max. Eran la envidia de todos los que los conocían. Sin embargo, la vida del Dr. Hallstrom dio un giro aterrador una fatídica noche. Era una fría noche de invierno cuando la tragedia golpeó a la familia Hallstrom. Clara, Sophie y Max volvían a casa después de visitar a unos amigos, pero nunca llegaron. Un accidente automovilístico los arrebató de este mundo, dejando al Dr. Hallstrom solo y destrozado. La noticia sacudió a la comunidad, y la imagen de la familia perfecta se convirtió en un recuerdo sombrío. Después del accidente, el Dr. Hallstrom se retiró del hospital. La casa de los Hallstrom, que alguna vez fue un lugar de risas y amor, se transformó en una prisión oscura y silenciosa. Richard se aisló del mundo exterior, dejando de responder llamadas y visitas de amigos y colegas preocupados.
El dolor y la desesperación lo consumieron, y pronto, su mente comenzó a desmoronarse. Sus días se llenaron de lamentos y sus noches de pesadillas. No podía aceptar que su familia se hubiera ido para siempre. En su desesperación, Richard empezó a obsesionarse con la idea de traerlos de vuelta. La ciencia, que había sido su aliada toda su vida, se convirtió en su única esperanza. El Dr. Ahlström comenzó a leer todo lo que pudo encontrar sobre resurrección y experimentos médicos. Libros antiguos de alquimia, tratados modernos de biotecnología, cualquier cosa que pudiera ofrecer una solución. Sus colegas en el hospital comenzaron a notar su ausencia y su comportamiento errático. Los rumores comenzaron a circular sobre sus extrañas obsesiones. En su búsqueda de una solución, Richard abandonó la ética y la moral. Se adentró en prácticas oscuras y prohibidas, experimentando con animales y cuerpos robados de la morgue. Sin embargo, sus intentos iniciales fueron fallidos y grotescos. Cada fracaso solo alimentaba su determinación y su locura. Fue entonces cuando empezaron las desapariciones. Personas sin hogar, viajeros solitarios y algunos lugareños desaparecieron sin dejar rastro. La policía no encontró ninguna pista y la ciudad comenzó a vivir con miedo. El Dr. Ahlström había encontrado su nueva materia prima para sus experimentos macabros, seres humanos. Un día, mi editor me asignó cubrir la historia de estas desapariciones. No tenía idea de lo que iba a descubrir. Comencé entrevistando a las familias de los desaparecidos y a los pocos testigos que habían visto algo sospechoso. Las historias eran vagas y aterradoras, llenas de sombras y rumores de gritos en la noche. Decidí seguir mi propia pista y me dirigí a la casa del Dr. Ahlström. Aunque había rumores sobre su extraño comportamiento, nadie había pensado en investigarlo más a fondo. Cuando llegué, la casa estaba en ruinas. Las ventanas estaban cerradas y la puerta principal estaba cubierta de polvo y telarañas. Toqué la puerta varias veces, pero no obtuve respuesta. Con una mezcla de miedo y determinación, decidí colarme en la casa. La puerta trasera estaba sin seguro y entré en el interior oscuro y polvoriento. El olor a moho y a algo más desagradable llenaba el aire. Encontré el laboratorio del Dr. Ahlström en el sótano. Era una visión dantesca, mesas llenas de instrumentos quirúrgicos, frascos con fluidos extraños y una pizarra cubierta de fórmulas indescifrables. En el centro del laboratorio, había una mesa de operaciones cubierta de sangre seca. Mis manos temblaban mientras tomaba fotografías y notas. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a Richard Ahlström parado en la entrada del sótano. Sus ojos estaban inyectados de sangre y su rostro demacrado. Parecía más una sombra de su antiguo yo. ¿Qué haces aquí?, gruñó con una voz que apenas reconocí. Traté de explicar mi presencia, pero él no escuchaba. Se lanzó hacia mí, y en la lucha, caí al suelo. Logré agarrar una botella de vidrio y la rompí contra su cabeza. Richard cayó inconsciente y aproveché la oportunidad para huir. Corrí a la policía y les conté todo lo que había visto. La policía rodeó la casa del Dr. Ahlström y lo arrestaron. Encontraron pruebas abrumadoras de sus crímenes, cuerpos desmembrados, diarios detallando sus experimentos y las horribles condiciones en las que había mantenido a sus víctimas. La noticia sacudió a la ciudad y al país. Richard Ahlström, una vez un respetado cirujano, había caído en la locura. Durante el juicio, Richard se mostró completamente desquiciado. Gritaba sobre cómo estaba cerca de encontrar la clave para resucitar a su familia. Su defensa intentó alegar demencia, pero el jurado lo declaró culpable de múltiples asesinatos y experimentos ilegales. Fue condenado a cadena perpetua en una institución mental de máxima seguridad. Pensé que mi pesadilla había terminado, pero estaba equivocada. Unos meses después del juicio, comencé a recibir cartas anónimas. Estaban llenas de recortes de periódicos sobre el caso del Dr. Ahlström y fotografías de mí misma, tomadas desde la distancia. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto, pero pronto me di cuenta de que alguien me estaba vigilando. Una noche, mientras estaba en casa, escuché un ruido en el patio trasero. Salí a investigar y encontré una figura oscura parada entre los árboles.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando la figura se movió hacia la luz. Era Richard Hallstrom. De alguna manera, había escapado de la institución. Te dije que estaba cerca, dijo, con una sonrisa perturbadora en su rostro. Intenté gritar, pero él se abalanzó sobre mí, tapándome la boca. Me llevó al sótano de su antigua casa, donde había reconstruido su laboratorio. Estaba decidido a continuar sus experimentos y necesitaba a alguien que documentara su éxito. Pasé semanas encadenada en su laboratorio, obligada a ver cómo Richard realizaba sus experimentos macabros en nuevas víctimas que secuestraba. Cada intento era más grotesco que el anterior, pero él seguía insistiendo en que estaba cerca de lograrlo. El horror y la desesperación llenaban cada momento de mi existencia. Una noche, mientras Richard estaba fuera cazando una nueva víctima, logré soltarme de las cadenas. Encontré una manera de llamar a la policía y les di la ubicación exacta del laboratorio. Cuando Richard regresó, fue recibido por un equipo de SWAT. Esta vez, no hubo escape para él. Richard Hallstrom fue nuevamente arrestado y trasladado a una institución de máxima seguridad, esta vez bajo vigilancia constante. La noticia de su captura y mis informes detallados de lo que había vivido se convirtieron en una sensación nacional. La gente no podía creer la profundidad de la locura y el horror que había presenciado. Sin embargo, mi libertad vino con un costo. Las imágenes de los experimentos, los gritos de las víctimas y la mirada demente de Richard me perseguían en cada momento. Mi carrera como periodista de investigación terminó, incapaz de soportar la presión y el trauma de lo que había vivido. El caso del Dr. Richard Hallstrom dejó una cicatriz imborrable en la comunidad y en mi vida. A pesar de su locura y los horrores que cometió, nunca dejó de creer que podía traer de vuelta a su familia. Su historia es un recordatorio escalofriante de cómo el dolor y la desesperación pueden transformar a una persona en un monstruo. Hoy, sigo luchando con mis demonios, tratando de encontrar paz y consuelo. La casa del Dr. Hallstrom fue demolida y el terreno permanece vacío, una advertencia silenciosa de los horrores que una vez ocurrieron allí. Aunque nunca olvidaré lo que viví, espero que mi historia sirva como una advertencia para otros sobre los peligros de la obsesión y la locura. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.